Hola nuevamente chicos, ahora vamos a trabajar con lo que es una variable cuantitativa continua, ¿no? Como vemos el ejemplo 3, ¿no? Seguimos todavía en la clase de laboratorio 2. ¿Bien? Vamos a realizar un cuadro de distribución de frecuencia por intervalo, ¿no? Que sería el adecuado para este tipo de datos, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Lo básico, que los datos tenemos que ubicarlos en forma de columna, ¿no? ¿Bien? Ya hicimos eso aquí. Entonces ahora tenemos que encontrar las fórmulas principales, ¿no? ¿Cuáles eran las fórmulas principales? ¿Recuerdan? Empezábamos con el rango, ¿no? Aquí era igual el rango, era igual al valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? Se supone de todo mi conjunto de datos, ¿no? Entonces vamos a encontrar el valor máximo y vamos a restar el valor mínimo. Les había comentado que el Excel tiene la función max, ¿no? Que se encarga de buscar un valor máximo en un conjunto de datos. ¿Cómo llamo una función? Escribo el igual, escribo max, ahí aparece la función max, doble clic, se abre el paréntesis e ingreso los datos, ¿no? Quiero que el Excel me busque cuál es el valor máximo de todo este conjunto de datos. Bien, cierro paréntesis, enter. Correcto, el valor máximo es 260. Ahora vamos a encontrar el valor mínimo para que se encuentre la diferencia posteriormente. Entonces igual, ¿no? Llamamos a la función, ¿cómo llamo la función? Con igual. Ahora la función es la función min. Aparece la función, doble clic, se abre el paréntesis, selecciono el conjunto de datos, ¿no? Quiero que me busque el valor mínimo de todo ese conjunto de datos. Cierro paréntesis. Listo. Entonces, lo único que me queda aquí es simplemente hacer una diferencia de celdas, ¿no? Recontra sencillo. Igual esta celda menos esta celda. Entonces encuentro que mi rango aquí es 78. La segunda fórmula que necesitamos es la fórmula de Sturges, ¿no? El K. Esto sabíamos que es 1 más 3.322 por el logaritmo del tamaño de la muestra. Correcto. Entonces vamos encontrando el valor de K. Aquí a un costadito. Ya sabemos que para trabajar con el Excel con una calculadora, ¿no? Simplemente lo hacemos con igual en cualquier celda, ¿no? Y empezamos a digitar la fórmula. Sería 1 más 3.322 por... Y también el Excel tiene una función, ¿no? Que te calcula el logaritmo, que es la función log. Aparece la función log, digito log, doble clic, se abre el paréntesis y tendré que poner el tamaño de mi muestra. En este caso tengo 35, ¿no? De tamaño de muestra, 35 datos. Bien, cierro paréntesis y enter, ¿no? Bueno, como habíamos dicho en clase, el K tiene que tener un redondeo matemático, ¿no? Es decir, tiene que pasar el punto 5 para redondear al siguiente entero. Si no pasa el punto 5, entonces simplemente su redondeo será 6, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer aquí. Y tenemos ya el valor de K, que es 6, que ya sabemos que me da el número de intervalos, ¿no? Es decir, se va a generar un cuadro de distribución de frecuencia con 6 filas o 6 intervalos. El último dato que necesitamos es la amplitud, ¿no? Que la amplitud, si recuerdan, es igual al rango entre el valor K. Pero no se olviden que el valor K redondeado, ¿sí? No vayan a reemplazar el valor K que está con decimales. Bien, entonces la amplitud sería igual a, por aquí lo vamos a calcular, con operaciones de celdas, ¿no? El rango me salió 78, está aquí, entre el valor K, pero el valor K aproximado, ya dijimos, ¿no? Bueno, en este caso nos va a salir exacto, ¿no? Entonces la amplitud es 13. Si nos hubiera salido decimal, ya sabemos que la amplitud tiene una aproximación especial, ¿no? Que es aproximarlo al entero superior. Bien, entonces ya tengo los datos necesarios. En realidad lo que te va a pedir el Megastat son dos datos, ¿sí? Importantes. ¿Qué es lo que te va a pedir el Megastat para que construya el cuadro de distribución de frecuencia por intervalos? Te va a pedir la amplitud, ¿sí? Que es esto de acá, y te va a pedir el valor mínimo, que es esto de acá, ¿sí? Entonces, estos dos datos te lo va a pedir Megastat, ¿sí? Por eso es que hemos encontrado dichos datos, ¿no? Mediante las fórmulas. Bien, entonces vamos a construir nuestro cuadro de distribución de frecuencia por intervalo, ¿no? Vamos nuevamente a complementos, Megastat, y aquí obviamente vamos a utilizar ahora sí la primera opción, ¿no? La opción de cuantitativa.
¿no? Bien, vamos entonces, cuantitativa, y vemos, ¿no? El input rango ya sabemos, ¿no? Que es la base de datos, siempre va a ser la base de datos el input rango, ¿no? Y aquí vemos que te pide un dato, ¿no? El interval width, eso es la amplitud del intervalo que nosotros hemos encontrado, que era 13, ¿verdad? Y aquí el dato del lower que te pide es el valor mínimo. El valor mínimo en nuestro caso era 182, ¿correcto? Bien, activamos aquí en opciones la opción close interval. Dejamos activado lo que es histograma para que nos arroje el gráfico estadístico. Y vemos, ¿no?, que nos ha arrojado el cuadro de distribución de frecuencia por intervalos, ¿no? Bueno, como les mencionaba en clase, en algunos Megastat, algunos tipos de Excel, te arroja la primera fila errónea, ¿no?, que es esta de acá. Porque en este caso, ustedes observan, aquí no hay frecuencia, ¿no? Ningún tipo de frecuencia, ¿no? Es más, nuestro intervalo no empieza en 169, ¿no? Empieza en 182. Entonces, esta fila tendríamos que eliminarla, ¿correcto? Eliminamos, ¿no? Y ahora sí vemos, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, ¿no? Como el K salió 6, es correcto, tenemos 6 intervalos, ¿no? Y ya sabemos que los intervalos inferiores son los cerrados y los intervalos superiores, o límites superiores, perdón, son abiertos, ¿no? Vemos aquí el midpoint, que es la marca de clase, ya lo dijimos, ¿no? En clase tenemos calculado lo que es la marca de clase ahí. Width es la amplitud. Esto es el FI, la frecuencia absoluta simple, la frecuencia relativa simple, porcentual, ¿no? Y como vemos, hay algo adicional, ¿no? Ahora no me está dando también lo que son las frecuencias acumuladas, que no me lo arrojaba en lo que era un cuadro de distribución de frecuencia para variables cualitativas, ¿recuerdan? Bien, entonces aquí ya no tendría que sumar nada, prácticamente tengo el cuadro completo. Lo único que faltaría sería agregar, ¿no?, lo que ya saben, ¿no?, numeración, título y fuente, ¿no? Lo mismo para el histograma de frecuencias, ¿no? Aquí vemos el histograma con todos los intervalos que se generaron, ¿bien?